Hola, por acá Liua María Evia, cantautora cubana, mujer que es muy feliz, entre otras cosas, porque va a regresar a México y va a ser en el mes de noviembre en el marco del evento Trova Abierta que será en la ciudad de Querétaro. Y les comento que voy a actuar el día 19 a las 7 de la noche en la Plaza Fundadores. Voy a estar muy bien acompañada por un músico cubano muy querido, Arnulfo Guerra, y bueno, nada, que los espero por allá. Estoy muy contenta con este regreso. ¿Qué tal, amigas y amigos de Cancionistas? Bienvenidos a una emisión más de su programa en donde les estoy presentando pues los grandes representantes de la canción de autor, no solamente de México, de nuestro país, sino de Iberoamérica. Y hoy tenemos un programa muy especial con una de las cantautoras más relevantes e importantes, no solamente de Cuba, sino del continente, me atrevo a decir. Es un gusto estar aquí con la cantautora e intérprete cubana Liua María Evia. Liuba, querida, ¿cómo estás? Qué gusto que estés nuevamente con Cancionistas después de varios años, de aquel 2019, cuando charlamos a propósito de tu visita a México de ese año. ¿Cómo estás? Encantada, Rodrigo. Feliz de saludarte y contenta por mi regreso a México. Pues antes de entrar en materia por, por el Festival Trova Abierta que vas a estar en próximos días, pues ahora sí que amanecimos aquí en México con la noticia de que hay nuevo disco de Liuba en las plataformas digitales. Tuvimos oportunidad de escucharlo varias veces y me gustaría que nos platicara de este disco. Musicalmente, igual, tu estilo muy variado, las temáticas igualmente, nos hablas de tu tiempo, pero también nos hablas de varias cosas, sobre todo a veces nos compartes cosas de tu familia. Platícanos este proceso creativo de este disco. Bueno, es un proceso muy singular el de este disco en particular, Rodrigo. Imagínate que ese disco se fue gestando en el 2020, en plena pandemia, cuando comenzaba el confinamiento. Sin embargo, hay una sola canción que habla del tema de la pandemia en particular. Eh, es un disco que tiene varios géneros, como bien dices, que me gusta mucho trabajar varios géneros. Hay canciones que nacieron, varias canciones que nacieron en el confinamiento, pero que hablan de temáticas muy diferentes, con estados de ánimos muy diferentes. Imagínate que fue un disco que empecé a grabar en el 21, que se fue gestando, conceptualizando en el 20, pero en el 21 es cuando empiezo a grabar y todavía estaba la pandemia, estaba el confinamiento y empecé a grabar con los músicos, entrando primero un músico al estudio, Mm. grabando las bases así, uno hoy, 2 días, por ejemplo, parar porque entonces hay mucha contaminación ahora, hay muchas personas implicadas en el tema de la pandemia y no se sale a la calle, no hay transporte. Bueno, esperamos 2 días más, vuelve otro día. Así, gotita a gotita se fue grabando el disco. Y a finales del 21, mediados finales, fue que nos coincidí con varios músicos en el estudio, que esas son las partes gráficas que pueden ver ahora. La primera era, realmente ni pensamos en grabar, el grabador, yo muy feliz con el grabador, que además tiene una niña pequeña y tuvo la gentileza de atreverse a grabar, que eso es un acto de heroico en ese momento, y así se fue gestando el disco, un disco que tiene danzón, canción libre, tiene sones, tiene un aire caribeño allá en una zona instalada, en las percusiones, tiene colores electrónicos que se mueven también, está como cómplice siempre algo de cuerdas, que siempre es parte de mi trabajo, Exacto. aunque en momentos más sutiles, eh, sugiriendo más que evidentemente ofreciendo información. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Hay Bueno, tintes de jazz en el disco, hay tintes de jazz muy interesantes. exactamente. Esos pianos suenan maravillosos en el disco y aparte nos llevas de varias atmósferas, o sea, es como si nos metiéramos en una cápsula del tiempo y viajar contigo a través de la nostalgia, a través de la alegría, pero también a través de ese pasado añorado también y también de tus referencias musicales que prácticamente en tus proyectos siempre mencionas a Silvio, siempre mencionas a Pablo como tus maestros, ¿no? Así es. Yo siempre me siento deudora de todos ellos y yo digo que siempre serán mis maestros y los llevo en sí, los llevo conmigo. Son parte de mis afectos, de mis amores y aparecen en las canciones a modo de citas, de referencia. Y sí, también el jazz es exactamente, creo que habla del disco con mucha más profundidad que yo y más conocimiento. Y sí, el aire de jazz está presente en varios temas como Tatuaje en mi voz. Hay dos pianistas excelentes, Alejandro Falcón y Yoyi Lagarza, en dos momentos importantes de que hace la canción, que hacemos una cita de Venecia sin ti.
que es Ujú. un canto nostálgico, que es un danzón muy contemporáneo. Bueno, una cosa importante, que hay dos temas dedicados a dos deidades muy importantes de nuestras afrocubanas, la Virgen de la Caridad del Cobre Mm. y la Virgen de Regla, con la que abre, es con la Virgen de la Caridad del Cobre, y cerramos con el tema de la Virgen de Regla, que además el de la Virgen de Regla lo escribí en el 2003, fíjate, y ahora es que aparece. Hay otro tema que tiene unos cuantos años, que es el que dedico a mi abuela. Imagínate, un tema de los años 80 que yo Wow. cantaba con Andro Gutiérrez, el de Habana Abierta, y ahora es que apareció en un disco. Y aparte, la cereza del pastel, ni más ni menos que Omar Portuondo. Dios mío, lo más grande que no lo... Valga que sé, valga que soy, qué interesante porque son generaciones distintas, pero tan ellas tan relevante como lo eres tú en la música cubana. Son las dos grandes cantoras cubanas por excelencia y juntarse en este disco después de todo lo que hemos pasado, hay un aire como de nostalgia, pero también de mucha alegría, de por fin, qué maravilla que puedan juntarse ustedes. Fue una fiesta, porque además encontrar a Omar con esta edad y con esas capacidades, esa mujer que carga tanta vida, tanta historia de Cuba, traer su voz y en el momento inesperado, porque además yo la guardé como una sorpresa final, en el medio, antes de llegar a las improvisaciones, es cuando aparece la voz de la grande Omar. Y es como un gran regalo, como quien abre una caja de pronto y aparece un gran regalo, el más inesperado y el más hermoso que puede hacer. Aparte, es un disco, querida Liuba, son 16 canciones. Cuando aparentemente los esquemas de la industria discográfica te dicen, no, vámonos sencillo tras sencillo, casi la gente ya no está acostumbrada a escuchar discos completos y tú te animas en un acto de valentía a sacar 16 temas, yendo contra todo pronóstico de la industria, ¿no? Bueno, yo siempre he sido un tanto irreverente en eso. De hecho, mi disco Vidas Paralelas tiene cada uno 18, 16 o 17 temas, no recuerdo, 17, y son 4 discos, hice una antología. Me dijeron, mira, Liuba, que eso no puedes ni mandarle un Grammy ni a un nada, porque eso es una antología. Y no solo está mi obra, están las obras de los artistas invitados. Compartíamos un tema mío y un tema suyo. O sea que en ese sentido, yo la verdad es que no me asocio mucho, ni siquiera quiero averiguar las cosas como se hacen y están de moda. Siempre me ha gustado hacer lo que sale de mi corazón. Son realmente 15 temas. 15 temas y yo creo que también a mí lo único que me asusta de esto es que puedan correr el riesgo algunos temas de no ver los ojos del público, de no poder tener tiempo y maneras de trabajarlo. Y yo, esa es una responsabilidad que tengo de tratar de moverlos, de que tengan alguna imagen, porque desgraciadamente, nos guste o no, la música de hoy día necesita lo visual, ¿sabes? Y en eso trabajaré profundamente, de verdad. Me ocuparé. Yo creo que es importante, yo siempre digo, con que la gente se tome 15 minutos de escuchar una propuesta que alguien te recomienda, con 15 minutos bastaría para lograr cautivarse con sus canciones. Y creo que este disco, para quien no te conozca, porque seguramente en el Festival Trova Abierta, que te vas a presentar próximamente, seguramente va a haber gente que no te conozca, pero seguramente va a quedar maravillada con tus canciones y es un gran acierto que visites la ciudad de Querétaro. Es importante que el canto de Liuba sea conocida de este lado ahora sí que en nuestro país. Platícanos de esa participación que vas a tener y adelántanos un poco el repertorio que vas a cantar. Sí, mira, yo voy por supuesto a primero agradecer a todo el equipo de Trova Abierta, a todos los organizadores, la oportunidad que me da de reencontrarme con ese país que quiero tanto, exactamente en Querétaro, nunca he estado justamente en ese lugar, pero tengo muchas expectativas, mucha ilusión de volver, de conocer este sitio que otras veces han querido mis amigos que yo estuviera en el festival anterior, Trova Fest, y por una razón u otra nunca se concretó nada. Entonces esta oportunidad me tiene muy feliz. Voy a hacer un recorrido de temas emblemáticos, de esos que no pueden faltar y que te los gritan en el público, los dos o tres o mil que te conozcan, te van a pedir siempre esa canción. Te estoy hablando, por ejemplo, del tema del abuelo, te puedo hablar de ausencia, canciones que son ya parte de mi vida, ¿no? Pero también voy a hacer propuestas, ¿no? De temas del disco nuevo, que creo que es importante que estén allí. Voy además a estar acompañada por un músico que quiero mucho, Arnulfo Guerra, que es Mm. un excelente músico con quien he compartido varias de mis producciones, hemos coproducido varios discos, él es un gran bajista, jazzista además, y me hace segundas voces preciosas y es un conocedor de mi música, yo creo que casi más que yo, tiene una memoria además de mis canciones y de la historia de las canciones, de mis discos, y es una delicia trabajar con él, y además en el escenario también.
Pues invita a los amigos y amigas de cancionistas que van a estar muy atentos a esta conversación, por supuesto. Invítalos a que te vean en el festival. Dinos día y horario, por favor. Bueno, a todos los amigos de Cancionista los estoy invitando. Voy a estar el día 19 a las 7 de la noche en el festival Trova Abierta. Y nada, estoy muy feliz con esta oportunidad y va a ser muy lindo para mí y para todos los participantes el hecho de tenerlos ustedes en el público. No nos podemos despedir, querida Livia, sin que antes nos hables, aunque sea un poquito, sabemos que el tiempo es muy corto, pero que nos hables de este maravilloso disco que lanzaste en el año de la pandemia, un homenaje a Francisco Gabilondo Soler, que en esa época Gabilondo Soler y Agustín Lara fueron de los compositores mexicanos que compusieron en todos los géneros musicales habidos y por haber. Ha hablado de dos genios de la música latinoamericana, dos genios, literalmente, sin exagerar. Bueno, ese proyecto de las canciones de Gabilondo Soler fue una delicia, un viaje a la infancia, un viaje a la belleza, un viaje a mis horas antes de salir, mis raticos antes de ir a la escuela en la infancia. Me parecía que sentía hasta el olor del café y a mi mamá apurándome para ir a la escuela. Era un sueño que tenía desde hace varios años, hacer un homenaje a los tres grandes compositores de la canción infantil latinoamericana, que son Teresita Fernández de Cuba, Marilena Walsh de Argentina, que además fueron seguramente discípulas de Gabilondo Soler. Francisco Gabilondo Soler Cricri, un genio de la canción, y en el caso de Gabilondo grabé ese disco en el año 2018, si mal no recuerdo, o en el 20, En el 20. Fue en el mismo 20, justo antes de la pandemia. Sí. Fue un pelín antes de que comenzara la pandemia, ¿verdad que sí? Sí, así fue. Y es un disco que me dio mucha felicidad, fue premio Cubadisco, que agradezco mucho este premio que es para su obra, que es fabulosa. Es un disco que tiene unos arreglos preciosos, arreglos de Arnulfo Guerra, precisamente, de Arnulfo Guerra. Y nada, que es un disco que me dio mucha satisfacción, porque uno se nutre. Para hacer música para niños hay que primero oír a los grandes, a los maestros, ¿sabes? Yo creo que no hay alumnos sin maestros. Y para mí es un privilegio haber podido hacer los discos de los tres, de los tres creadores. Sí. Teresita Fernández, que es la Gabilondo Soler de Cuba, siempre decía, Santa Clara, donde ella nació, escuchaba las canciones de Gabilondo Soler por una emisora que entraba desde Veracruz y que con interferencia su padre lograba que ella pudiera escucharla, y ahí fue cuando empezó a escuchar Negrito Sandía y todas esas maravillas que escribió Francisco Gabilondo Soler. Qué maravilla. Pues mi querida Liva, pues nos vemos en unos días en Querétaro. Vas a cantar el día 19 de noviembre, si no mal recuerdo. 19 a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Pues no nos queda más. Pues exactamente a las 6:50. A las 6:50 de la noche, sábado 19 de noviembre, en la Plaza Fundadores. Nuestra gente querida ya sabe exactamente dónde está esa plaza. Está ubicada prácticamente en el centro de la ciudad de Querétaro. Es una plaza muy hermosa, muy enigmática. Guarda energía muy padre en esa plaza. Y bueno, pues nos vamos a ver en unos días. Vamos a estar al pendiente de tu presentación. Y te agradezco mucho estos minutos con Cancionistas. Y te agradezco a ti el trabajo maravilloso que haces siempre con todos los cantautores, porque eres cómplice y parte de este equipo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, querida Liuba, gracias por tus palabras. Quiero agradecer a Rafael Lara de Cuando Cuentas Cantas por la producción de esta entrevista, y también una mención muy importante al Hotel Mirage, que es nuestro patrocinador de esta cobertura que estamos haciendo para el Festival Trova Abierta. Hasta pronto, nos vemos. Hasta pronto, beso. Bye. Nos vemos.